Buenas noches, hermanos. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando de sus bondades, de sus misericordias. Es un gusto saludarle a cada uno de ustedes. Qué bueno que puedan apartar este tiempo para poder meditar en la palabra del Señor, para poder reflexionar en la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo, así que antes de empezar, pidámosle al Señor que nos dirija en esta noche. Padre eterno, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado y porque tú nunca nos has abandonado. Dios Todopoderoso, tú eres bueno, maravilloso, incomparable. Te rogamos que en esta noche, Señor, nos dirijas, Padre eterno, que hables a nuestros corazones, que hables, Señor, a nuestras vidas, a través, Señor, de tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendice, guarda, protege a cada uno de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando en esta noche. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis amados hermanos. Hoy quisiera hablar sobre el tema de un nombre eterno. Estamos reflexionando en algunas cosas todavía en el capítulo 3 del libro de Éxodo y quiero que me acompañe al versículo 15. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Y la palabra de Dios dice: Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen los que os hacen en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Cuando nosotros meditamos, hermanos, en el Antiguo Testamento y diríamos en el Pentateuco, vemos un recorrido. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que Dios es un Dios de pactos. Dios se caracteriza por ser un Dios que hace pactos. Y el Señor, o Yahvé, como ya lo he explicado, es el nombre de Dios de estos pactos. Así dirás a los hijos de Israel, dice la Reina Valera del 60, Jehová es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que me ha enviado a vosotros. En primer lugar, hermanos, Dios quiere dejar establecido realmente quién es el Dios de Israel. El Dios de Israel es Yahvé. Es el Dios de vuestros padres, le dice a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el que está enviando a Moisés. Vemos entonces que Dios se caracteriza, hermanos, por ser un Dios de pactos. Ahora, un Dios, hermanos, que hace pactos y quiere dejar en claro entonces que su nombre es Yahvé. Es interesante, hermanos, porque en el texto, en el versículo 15, en la última parte, dice: este es mi nombre para siempre, con él
me recordará por todos los siglos. Que no se les olvide esto, creo yo que está dejando en claro Dios. Mi nombre es Yahvé. Un nombre, ya lo expliqué, ¿no? Que un nombre, hermanos, que es hasta impronunciable. No se puede pronunciar. Los estudiosos pues le han colocado algunas vocales a las consonantes y han llegado a la conclusión que puede ser Yahvé. Era un nombre, hermanos, tan sagrado para el pueblo judío, yo lo explicaba, que tenían miedo al pronunciarlo o al decirlo. Pero algo que quiere dejar en claro aquí Dios es: mi nombre es Yahvé. En el centro, hermanos, de cada pacto existe una promesa. Y esto es cierto para los pactos de Dios. Hay una promesa. Dios le promete, por ejemplo, a Noé que nunca volverá a destruir su creación con un diluvio. Es interesante, hermanos, porque la promesa de Dios para con Noé fue: ya nunca habrá un diluvio como el que viviste, ¿no? Como el que vieron tus ojos. Ya no habrá un diluvio. Dios hace un pacto con Noé. Él le promete a Abraham una nación y una tierra para disfrutar de su bendición. Y está por prometerle a Moisés que este pueblo será su pueblo y él será su Dios. El versículo 7, hermanos, siempre del capítulo 3 del libro de Éxodo, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es interesante, hermanos, porque es un Dios que conoce las angustias de su pueblo y también les hace un pacto, así como lo hizo con Noé, así como lo hizo con Abraham. Y aunque pareciera, mis amados hermanos, y lo podemos observar en el caso de Abraham, que aunque pareciera que como que Dios se le olvidó, Él siempre, hermanos, va a cumplir. Todo lo que ha salido de la boca de Dios, Él lo va a cumplir. Pero un pacto, hermanos, es más que una promesa. Un pacto creo que es algo más profundo. También algunos ponen el ejemplo que es como un contrato. Es una promesa hecha legalmente. Los abogados, hermanos, le aconsejan a uno que a la hora de firmar cualquier documento uno lea bien, ¿no? Regularmente y lamentablemente no leemos muchas veces. Solo nos explican el contrato, ¿verdad? Y nos dicen esto y el otro y no vemos las letras pequeñitas que están al final del contrato, y muchas veces firmamos y entonces, hermanos, con nuestra firma, ya con nuestros datos, nos metimos a un compromiso. Por eso es la importancia de leer, ¿no? Y qué importante es esto. Pero algunos han puesto el ejemplo entonces de un pacto como una promesa hecha legalmente. Nosotros, hermanos, hacemos pactos o contratos porque los seres humanos, y escuche bien esto, mi amado hermano, los seres humanos no somos confiables. Los seres humanos no somos confiables. No siempre hacemos lo que decimos. Es interesante, ¿no? Observar a cierta gente, hermanos, que dijo esto hoy y el día de mañana lo están negando. Y dicen: no, usted es un mentiroso porque yo nunca dije eso. Y uno dice: ¿y qué pasó, no? Pero esta persona de un día para otro cambió su actitud. ¿En dónde está
esa palabra, ese compromiso que teníamos. Debemos de entender, mis amados hermanos, que los seres humanos no somos confiables. Siempre he enseñado que cuando uno es recién convertido, hermanos, recién le ha entregado su vida al Señor, uno cree que cuando llega a la iglesia, hermanos, pues toda la gente viven en santidad, todo es armonía, todo es paz, y nos damos cuenta que dentro de la iglesia también hay problemas, hay dificultades, hay gente a veces que no sabemos si ha nacido realmente de nuevo, ¿no? Esto es bien interesante y espero que usted le pueda quedar esto en su corazón, de que el ser humano no es confiable. El ser humano no es confiable. Perdone que abra este paréntesis, pero cuánta gente, hermano, se ha metido a problemas por prestar dinero o por dar prestado dinero o por hacer un negocio y esto y el otro y decir, no, yo confío, por ejemplo, en el hermano, ¿va? Entonces no hay necesidad de ir con un abogado y firmar, y de repente, vuelvo a lo que estaba diciendo hace un momento, la gente cambia, ¿no? Y después, ¿y qué pasó? Y no habíamos llegado a un acuerdo, sí, pero fíjese que ahora tú esto, tú el otro, o simplemente, como decimos aquí en Guatemala, se hacen los locos, ¿verdad? Y entonces hay problemas. Entonces mi consejo, hermano, siempre como pastor con las ovejas, siempre les digo, hermanos, muy familia, muy hermano, muy esto, pero es importante que siempre haya un contrato, que siempre la cuestión sea legal, ¿no? Es importante esto. Pero cierro el paréntesis ahí. Necesitamos, hermanos, contratos legales que nos obliguen a cumplir nuestras promesas. En este sentido, entonces, un pacto es redundante para Dios porque Él siempre hace lo que dice. Él no es como los hombres que cambian de opinión, ¿no? Que se arrepienten. No. Él no es como los hombres. Él cuando dice algo, mis amados hermanos, Él lo va a cumplir. Él lo cumple. Dios cumple. Por lo tanto, un pacto es como redundante para Dios porque Él siempre hace lo que dice. Con Dios, hermanos, no necesitamos llevarle un contrato, ¿no? Y decirle, Señor, por favor, nos puedes firmar aquí para que me asegure que tú vas a cumplir realmente lo que has planeado para mi vida, el propósito que tienes para mi vida. No, Él no es cambiante, Él es fiel, hermanos. Vuelvo y repito, todo lo que ha salido de la boca de Dios, Él lo cumple. Ahora, el que no es de fiar es el ser humano. El ser humano no es de fiar. Por eso veo un serio problema, mis amados hermanos, con aquella gente que quiere pactar con Dios. Porque vemos a un Dios que está, en este caso a un Dios que pacta con su pueblo. Pero Dios, hermanos, jamás les va a fallar. Mientras que un hombre, una mujer que hace un pacto con Dios, regularmente va a fallar. Entonces hay que tener cuidado con esto también. Esto, hermanos, se ha dado mucha manipulación, ¿no? El pacta con Dios, y si tu hijo está en la cárcel, pues pacta con Dios. Si tienes necesidad financiera, pacta con Dios. Si tienes esto, pacta con Dios. Y es algo, hermanos, que se ha manipulado mucho, lamentablemente. Dios, hermanos, hace pactos entonces para nuestro beneficio, para que podamos estar más seguros. En Él sí estamos seguros. En su palabra, en sus promesas, sí estamos seguros. En la promesa, hermanos, de un ser humano, jamás vamos a estar seguros. Vuelvo, porque el hombre, hermanos, por naturaleza es engañoso. El hombre no es un ser confiable.
pero en su palabra, en sus promesas, nosotros sí estamos seguros. Quiero que me acompañe, no me pierda ahí Éxodo, pero quiero que me pueda acompañar al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13, y vamos a leer al versículo 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Mire, Dios no tenía por alguien más por quien jurar. Juró por él mismo, dice el texto, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Un juramento, hermanos, divino, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, escuche esto, ¿cómo lo traduce la Reina Valera del 60? Un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Puesta delante de nosotros. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En Él estamos seguros. En sus promesas, en su palabra, hermanos. Nosotros no podemos ser entonces seres humanos que puedan vivir sin esperanza. Hay esperanza, mi amado hermano. Hay esperanza, mi amada hermana. Como no hubiera sido suficiente, pero Dios nos da dos razones para confiar en Él. Como resultado, tenemos como firme y segura ancla del alma de una esperanza, dice también el versículo 19. La evidencia, hermanos, está escrita, o más bien la evidencia está en sangre. En Éxodo capítulo 24, quiero que vayamos rápido a Éxodo capítulo 24, versículo 8. 24:8, dice el texto sagrado: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Que ya veamos el elemento de la sangre. De esto también nos habla el libro de Hebreos. Sin sangre no hay remisión de pecados. Y aquí, hermanos, también hay una promesa, y es interesante porque dice el texto que Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Escuche esto: la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Un pacto, hermano, realizado en sangre. Una vez que las promesas fueron rescatadas por Dios y llegaron a adorar en Horeb, tal como él había prometido a Moisés en Éxodo capítulo 3, Moisés tomó la sangre, dice el texto, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que sobre la base de estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Es interesante, mis amados hermanos, porque vemos que ya en el versículo 24 ya es
otra la historia, ¿no? Ahorita estamos apenas en el capítulo 3, pero en el capítulo 24 es otra la historia. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus pactos. La sangre es como la firma de Dios, hermanos, en el contrato. Vamos nuevamente al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Versículo 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo se obtuvo eso? A través de un sacrificio, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si la sangre de los toros, se está refiriendo, hermanos, a las prácticas del Antiguo Testamento, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, escuche esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si con esta sangre, hermanos, de becerra, de machos cabríos, de toros, se santificaba y se purificaba la carne, ¿cuánto más, dice el escritor aquí, cuánto más con la sangre de Cristo? Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos que Dios es un Dios de pactos. La promesa de Dios está escrita entonces con sangre y se cumple con sangre. Ese pacto eterno, solo una vez, dice el libro de Hebreos, se tuvo que entrar al lugar santísimo. Solo una vez y para siempre. Esto está hablando de Jesús, del sacrificio de Jesús. La noche antes de su muerte, Jesús tomó la copa diciendo en Lucas capítulo 22 y versículo 20: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Un Dios de pactos, ¿no? Por eso, hermanos, al celebrar la Santa Cena, nosotros estamos recordando, ¿no?, este evento tan importante, esa sangre derramada que fue, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, esa carne, hermanos, que fue mutilada, ¿no?, por cada uno de nosotros. Cada vez que tomamos el vino en la Santa Cena, entonces, se nos recuerda que Dios ha firmado un pacto con la sangre de su Hijo. Estamos recordando ese pacto. Estamos recordando. Los pactos, mis amados hermanos, unen a las personas en una relación. Y lo mismo sucede con los pactos de Dios. Ellos cambian nuestra identidad. Nos convertimos en el pueblo de Dios.
Qué maravilloso, mis amados hermanos. Porque por medio de la sangre de Cristo, aquellos que le han aceptado, aquellos que le han invitado en su vida, ahora se convierten entonces en el pueblo de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de un pacto, es que se unen a las personas en una relación. Al principio lo decíamos, ¿no? Bueno, vamos a tener un negocio, ¿no? Entonces, bueno, firmemos un contrato. Ese contrato nos une. El matrimonio, hermanos, también nos une en una relación. Es por ello que algunos pactos de Dios pueden parecer incondicionales y condicionados al mismo tiempo. Son incondicionales porque Dios no quiere condiciones para sus promesas, pero están condicionados en el sentido de que el pacto crea una nueva relación y una relación tiene implicaciones. Cierto, hay derechos, pero también hay obligaciones. Y nos vamos a dar más adelante cuenta, hermanos, que Dios elige al pueblo de Israel. Ustedes van a ser mi tesoro, dice el Señor. Ustedes, yo los he elegido como mi pueblo. Pero así como ustedes, yo los he escogido y ustedes van a ser mi pueblo, entonces lo que yo espero de ustedes es que yo verdaderamente sea su Dios. Ahora, lamentablemente nos damos cuenta, hermanos, en el transcurso de la historia, de que el pueblo de Israel no fue fiel, sino que al contrario fue infiel. El día domingo veíamos la demanda profética, ¿no?, del profeta Ezequiel. Una demanda muy fuerte. Dios le dice a su pueblo: te pareces a una prostituta, le dice el Señor. Ahora por lo menos una prostituta cobra, tú ni siquiera cobras, le dice, sino que al contrario le das regalos a tus amantes. Pero claro, está hablando de su pueblo que se ha corrompido lamentablemente. Él ha sido fiel al pacto. Ellos lamentablemente no fueron fieles al pacto. Es por ello que algunos de los pactos de Dios pueden parecer entonces incondicionales o condicionados al mismo tiempo. Éxodo capítulo 3 y versículo 15, se la quiero leer en la versión Las Américas. Dice de esta manera, y me llama la atención esta versión. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, estamos aquí hablando con mayúsculas, ¿no? El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Escuche esto: este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Con este nombre se hará memoria de mí de generación en generación. Es interesante, mis amados hermanos, lo que veíamos en el capítulo 3 del libro de Éxodo y en el versículo 15, cuando dice el texto: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque será recordado de generación en generación. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre.
Esto es relevante para nosotros hoy en día. Y por eso me gusta, hermanos, cuando dice el texto: este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Porque nosotros, hermanos, hemos llegado a conocer a este Dios. La gracia del Señor se ha manifestado en nuestras vidas y nuestros ojos fueron iluminados. Por eso es de que esto es relevante para nosotros hoy en día. El Señor, hermanos, no es solamente el nombre personal de Dios, también es un nombre de pacto. El nombre que implica, hermanos, su compromiso. Recuerdo, hermanos, que un abogado nos decía: miren, muchachos, lo más importante que ustedes pueden tener es su nombre, ¿no? Su nombre. Cuiden su nombre. Nos decía él. Ahora, hermanos, cuando vemos de que este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí en generación en generación. Mi nombre, dice el Señor, entonces da la garantía de que todo lo que él ha dicho lo va a cumplir. De que todo lo que ha salido de su boca él lo va a cumplir. El ser humano, hermanos, no es de confianza. Vuelvo y repito, perdóneme que lo digas de esta manera, pero por muy pastor, muy lo que usted quiera, el hombre, hermanos, en su naturaleza no es de confianza. El hombre le puede fallar a usted, pero Dios, hermanos, Él sí es de confianza. Aleluya. Y si Él ha dicho algo, si algo ha salido de su boca, Él lo va a cumplir. Tiene el sello, hermanos, de garantía. Las arras del Espíritu, diría el apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba meditando en esto, pensaba en el Salmo capítulo 90. Quiero que me acompañe al Salmo 90. Salmo capítulo 90. Versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio. Y es interesante, mis amados hermanos, porque este es un salmo que se le ha atribuido la autoría a Moisés. Por eso pensaba, cuando estaba reflexionando en esto, pensaba en el Salmo capítulo 90. Porque el que está escribiendo este salmo, hermanos, esta es una oración que hace Moisés. Y es interesante. Señor, tú nos has sido refugio. Escuchen nuevamente esto. De generación en generación. Tú nos has sido refugio. Con la generación pasada, con la generación presente, con las generaciones futuras. Tú seguirás siendo nuestro refugio. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres fiel. Tú has sido nuestro refugio. Moisés, hermanos, pudo experimentar la fidelidad de Dios. Moisés pudo experimentar que todo lo que salió de la boca de Dios, todas las promesas, Él las cumplió. Él las cumplió.
Ahora es interesante, hermanos, reflexionando en esto, que Hebreos capítulo 11 dice que algunos no llegaron a ver la promesa de Dios. Esto es bien interesante. Pero porque no la hayan visto, no quiere decir que Dios no la haya cumplido, porque Dios la cumplió. Moisés, por ejemplo, hermanos, ya no vio todo el desarrollo del pueblo de Israel. Pero fue alguien que le creyó al Señor y que el Señor cumplió. Abraham, hermanos, allá en el libro de Génesis, Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: tus descendientes van a ser como las estrellas, ¿no? Van a ser innumerables. De ti sacaré una nación grande. Ahora él no lo pudo ver. No sé, hermanos, si lo entendió con claridad, lo que Dios le había prometido. Pero ellos por fe lo tomaron y lo creyeron. Y Dios cumplió. Y Dios lo cumplió. Así que Dios ha dado este nombre para todas las generaciones. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, también es nuestro Dios. Este es mi nombre. Este es mi nombre. Para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos, dice el versículo 15. Por todas las generaciones. Como una señal, hermanos, en este contexto del libro de Éxodo, como una señal de compromiso con su pueblo. Si alguien, hermanos, sí se compromete, es Dios. Él no dice una cosa hoy y cambia de opinión mañana, ¿no? Él sí cumple. Él cumple sus promesas. Dios, hermanos, no cambia su nombre de generación en generación. Su nombre sigue siendo el mismo. Él es y él será Yahvé. Él fue, él es y él será. Seguirá siendo su nombre Yahvé. Por eso Moisés decía: tú nos has sido refugio de generación tras generación. Porque Él no cambia, hermanos. Los seres humanos podemos cambiar. A veces la edad nos afecta, ¿no? Y es interesante la evolución del niño al adolescente, el adolescente a la juventud. Y cómo el ser humano muchas veces va cambiando y es parte de... Físicamente también cambiamos, pero Dios siempre sigue permaneciendo fiel. Él estuvo, permanece. Escuche esto, hermanos, porque Él estuvo, permanece y siempre estará comprometido con el pueblo al que se ha revelado personalmente y con el que ha hecho un pacto. Él estuvo, Él permanece y siempre estará comprometido con su pueblo. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Un Dios que no cambia, su nombre no cambia de generación en generación. Su nombre sigue siendo el mismo. Su fidelidad sigue siendo para siempre. Y con esto concluyo. Así que cada vez, hermanos, que escuchemos su nombre, el Señor, o Señor Jesús, y aplicándolo para nuestro tiempo, es un recordatorio de que Dios se ha comprometido en una relación contigo, de que nunca, jamás cambiará.
Él se ha comprometido con una relación contigo de que Él jamás cambiará. El novio puede cambiar, los hijos pueden cambiar, los amigos pueden cambiar, la esposa puede cambiar, el esposo puede cambiar, todos a nuestro alrededor pueden cambiar, pero Dios siempre permanecerá fiel. Él no cambiará. Quizás, hermanos, en el sufrimiento uno se pregunta si Dios todavía está con uno, ¿no? Como dicen por ahí, cuando uno pasa el Niágara con bicicleta, son momentos muy difíciles y donde uno se pregunta, Dios, todavía estás conmigo. Quizá tus pecados provocan la inquietud de que Dios podrá darse por vencido contigo. Y yo no sé si usted ha tenido esa sensación de decir, vez tras vez le fallo al Señor. ¿Será que Él no se va a cansar de mí, no? Y entonces va a cambiar. Es que yo no le he fallado 2, 3, 5 veces, le fallo diario, constantemente. Y probablemente entonces Él va a cambiar. Dios se va a dar por vencido conmigo, ¿no? Soy un caso perdido. Dios dice, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Puedo salvarte porque yo soy tu Señor soberano. Yo te salvaré porque soy el Señor del pacto y nada puede cambiar eso. Qué lindo, ¿no? Él no cambiará. Él fue el que hizo el pacto. Jesús fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, su carne fue molida. No se quedó en la tumba, resucitó el tercer día. Ahora nosotros tenemos acceso, hermanos, a ese lugar santísimo. Tenemos acceso a su presencia. Ahora ya no somos enemigos de Él, ahora nosotros somos amigos de Dios, ahora nosotros somos hijos de Dios. Fuimos trasladados de un reino de tinieblas a su reino de su luz admirable. Y que Él, hermanos, nos ha elegido, aún con todas nuestras imperfecciones. Siempre lo he dicho, ¿no? No es porque seamos los mejores, porque nos sale una aureola encima de la cabeza, no. Lo vil, lo menospreciado, dice Pablo, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Ojalá que siempre podamos tener esa humildad y saber que Dios nos ha elegido. No, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos ha elegido a nosotros. Ahora, hermanos, vamos a seguir viendo este recorrido maravilloso. Y sí tenemos un compromiso de obedecer al Señor. De obedecer al Señor. Un viaje, hermanos, es increíble. Un viaje que algunos dicen que en 8 o 15 días el pueblo de Israel podía pasar por el desierto. Se convirtieron, hermanos, en 40 años, ¿no? Por su desobediencia. Eso no significa que Dios no sea fiel. Él siempre permanece fiel. Pero muchas veces por nuestra desobediencia podemos estropear, podemos alargar los procesos. Que Dios nos ayude
Que Dios nos dé la sabiduría. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú no nos has dejado y porque tú, Señor, no nos has desamparado. Tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Señor, porque nuestra esperanza no está en un ser humano, nuestra esperanza no está en cosas materiales. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Guarda y protege la vida de mis hermanos. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, les recuerdo que el domingo 16 de mayo, tenemos nuestro servicio presencial a las 9:30 de la mañana. Les esperamos. También les quería informar que este domingo tendremos nuestra transmisión una hora después. Vamos a tener nuestra transmisión a las 11 de la mañana. Por favor, ahí ténganlo en mente, apúntenlo, que este domingo la transmisión no va a ser a las 10 de la mañana, va a ser a las 11 de la mañana. Con la ayuda de Dios vamos a tener algunos bautizos. Por eso es de que vamos a atrasar un poquito la transmisión. Si alguien, hermanos, está interesado en bautizarse, por favor comuníquese conmigo. Será una bendición. Síganos en Facebook, por favor, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También síganos en YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, comparta, suscríbase, active también la campanita de notificaciones. Y en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.